has hecho libre, has roto las cadenas que me ataban. Libre, me has llamado a libertad para ofrecer y adorar. Bienvenidos a todos esta noche. Bienvenidos a los que nos miran desde esa transmisión, desde sus dispositivos móviles, donde quiera que usted se encuentre, su casa, su vehículo, donde quiera que usted esté. Hoy le damos la bienvenida a la Vida Internacional Durango. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Sean bienvenidos a este tiempo profético con la palabra de Dios. Un momento donde usted se encontrará con Dios y su palabra. Amén. Puede tomar su lugar y sean bienvenidos. Qué precioso día en el que nos encontramos el día de hoy, haciendo una apertura del último día, del séptimo día de panes sin levadura. Este día, al aperturar el Shabbat semanal, también estamos abriendo un Shabbat anual. Así que es un día muy interesante, es un día bastante importante en la cuenta bíblica, en el tiempo bíblico. Y hoy quiero hablarte acerca de la festividad que está en curso, y creo que a mi ver la festividad más larga, el Moed, la cita profética más extensa de todas las fiestas del Eterno que celebramos o que se deben celebrar. Y me estoy refiriendo precisamente a la cuenta del Omer, así lo conocen. En hebreo se diría Sefirat HaOmer, en español se diría algo así como la cuenta del Omer. Contar el Omer. El Omer es una medida de capacidad de 2.4 kilogramos. Y en los días en los que estaba el templo construido, se llevaba la primicia, los primeros granos de cebada. En Israel, para estos días, lo único que florece es la cebada. Se tienen que esperar 50 días más aproximadamente para poder tener una cosecha de trigo. La cebada en Israel representa o es un alimento de animales. Sin embargo, Dios da un mandamiento y le dice a nuestro pueblo que presenten una ofrenda de cebada. Dice Levítico 23, versículo 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. Aquí se está refiriendo expresamente, en hebreo no dice gavilla, aunque significa eso en un sentido literal, una gavilla. Dice que ofreciste el Omer de la ofrenda mecida. Dice: contaréis 7 semanas cumplidas, completas serán, y hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Dice: contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat. Y eso se refiere al Shabbat anual de Pesaj, del Moed de Pesaj. Al día siguiente tiene que empezar inmediatamente la cuenta. Ese día se llevaba una ofrenda de cebada, reitero, porque hablando en la agricultura de Israel, se cosechaba la cebada únicamente. Y comenzaba una cuenta que tiene que ver con un lapso, dicho en las palabras de la Torá en hebreo, Sheva Shavuot, 7 semanas completas. Total, si multiplica 7 por 7, le va a salir, tranquilo, no piense, ya la tengo la cuenta, 49. 7 por 7, 49 días. Dice: y al día siguiente de que tú comenzaste a hacer la cuenta, dice: contaréis 50 días y entonces ofreceréis
un nuevo grano al Eterno. Una festividad que dura 49 días, que se basa pragmáticamente en dos cosas. En los días del templo, en llevar una ofrenda, reitero, una ofrenda de cebada, que hace una alusión directa a un alimento animalítico, un alimento de animales. Y aquí la pregunta es: ¿por qué Dios nos pide llevar una ofrenda de un grano que solo comen los animales? Esa es la primera. Allí es lo que se hacía en el templo. Hoy no tenemos templo, por lo tanto lo único que nos queda es la cuenta, contar, ¿verdad? Y en aquel tiempo también se contaba. Se llevaba la ofrenda y entonces se comenzaba a contar. ¿Qué profundidad o qué misterio tiene el hecho de contar? ¿Qué misterio hay en estar contando? ¿Por qué Dios nos pide a nosotros contar? La festividad que da resultado a la cuenta es la festividad que todo el mundo conoce, o popularmente se conoce en el mundo cristiano como la festividad de Pentecostés. Pentecostés, que todo el mundo lo relacionamos con la venida del Espíritu Santo. Inmediatamente tu mente se coloca en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo y la iglesia fue llena, fue empoderada. Un Pedro que era un hombre miedoso, que hasta hace unos días lo tuvieron casi que ir a rescatar de las redes donde nuevamente se volvió a embarcar, lo tiene que volver a regresar el Señor y los deja allí guardaditos y les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Ese Pedro que no pescaba absolutamente nada en todos los días de su vida, o sea, que estaba destinado al fracaso empresarial, con la venida del Espíritu Santo y con un sermón práctico, sencillito, que yo creo que duraría unos 15 minutos, tira la red y 3,000 personas inmediatamente se ven imantadas por causa de la presencia de Dios, que ahora estaba hablando en la vida de ese pescador miedoso, descriptivamente hablando, que se escondía, que le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro, que metía la pata donde sea, que se hundía cuando Dios lo paraba porque no tenía carácter. Pero el Espíritu Santo, que desciende ese día en Pentecostés, lo cambia. Algo pasa y lo transforma. Esos apóstoles que eran inseguros, inciertos, que se peleaban por un lugar, que no entendían los tiempos, que no comprendieron linealmente con quién caminaron todo el tiempo, pero con la venida del Ruach HaKodesh, un día de Shavuot o Pentecostés como se conoce, son transformados en esos guerreros, en esos hombres de Dios que impregnaron Asia, Europa, África y todo el continente antiguo en los días en los que después el Espíritu Santo haya venido sobre ellos. Se levantan, hacían milagros, sanidades, prodigios. La iglesia se vuelve una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo, tenían el poder de Dios. Sus reuniones eran realmente gloriosas. La gente los admiraba de una manera impresionante. Ese Pedro, después de esa llenura del Espíritu Santo, con tan solamente pararse, la gente ya ni buscaba hablar con él, ni siquiera le pedía una palabra, solo buscaban su sombra, para que al menos su sombra los tocase. Ni de Yeshua buscaban la sombra. Y Yeshua no le buscaron la sombra nunca, le buscaban el tzitzit, le buscaban el manto, pero decían: no, ese hombre está tan ungido que tan solamente su sombra, donde esté la sombra y moa para, no importa, está tan ungido y está tan abarrotado de gente que la sombra es suficiente. ¿Qué hizo ese cambio? Precisamente un Pentecostés, un Shavuot, que radica básicamente en la cuenta, al hecho de contar, al hecho de ponernos a contar 49 días y al día siguiente sería lo que sería Pentecostés, que viene de una raíz penta, 50, costés días, o sea, que literalmente significa 50 días. ¿Qué misterio tiene el hecho de contar? ¿Por qué la Torá inmediatamente, después de que nos ha redimido, nos ha hecho libres, nos pone a contar? ¿Acaso será una cuestión
una cuestión pedagógica de que nos enseñe a contar. Será una cuestión que tenemos que aprender a hacerlo. En una ocasión, Dios también le dijo a un hombre versado, que si sabía contar, es más, que si podía contar, Dios le iba a hacer un milagro. En Génesis 15, Dios hablando con Abraham, que estaba trabado en su circunstancia, en su situación. Y mire este misterio que hay, esta profundidad, esta gloria que hay en el hecho de contar. Génesis 15, versículo 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él una palabra del Eterno diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo el que te heredará. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, ponte a contar. Mira lo que le dice: si puedes contar, así será tu descendencia. Como puedas contar, yo obraré en tu vida. Si puedes contar, yo me voy a manifestar a tu vida. Así como sepas contar, yo me voy a mostrar a tu vida. Si puedes contar. Y Levítico dice: cuenta. Contaréis 7 semanas completas, y al día siguiente será el día 50, será la festividad que se conoce en hebreo como Shavuot. Reitero, aquello que nosotros sabemos que es el recibimiento de la Torah, la venida del Espíritu Santo, pero sin duda alguna aquello que podemos mirar de una manera más literal, más lineal en la vida del apóstol Pablo, en ese hombre que se convirtió en ese Pentecostés, en ese Shavuot, en ese hombre que se convirtió poderoso en Dios, que sanaba con la sombra. Es la misma provisión que estuvo disponible desde el primer Shavuot de la historia, es decir, el año 2448, cuando por primera vez el Espíritu Santo desciende sobre un pueblo. Pero el punto es: ¿por qué Dios nos pone a contar? ¿Por qué le dijo Dios a Abraham: si puedes contar, si sabes contar, así como puedas contar, yo voy a hacer el milagro sobre tu vida? Ahora, el Salmo 90:12 también está muy lindo, porque parece ser que entendemos nuestra incapacidad y le decimos a Dios: ¿sabes qué? Que la verdad es que no sé contar. Y le decimos: enséñame de tal modo a contar. Enséñame a contar. No sé contar. Enséñame a contar mis días, que vaya añadiendo a mi corazón sabiduría. ¿Qué misterio hay en la cuenta? ¿Por qué nos pone Dios a contar? ¿Por qué nos hace contar? ¿Qué produce una cuenta? Reitero, ¿es una cuestión de no saber, no sé contar? ¿O esto tiene que ver con algo más allá del hecho de contar? Sin duda alguna, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo después de que había sido redimido no es simplemente una cuenta. Además, la cuenta no es, y eso es muy interesante, la cuenta no es como cuando uno fija una meta y dice:
por ejemplo, una boda, que no, Pentecostés no es otra cosa sino la boda, ¿verdad? Pero una boda uno dice, bueno, me faltan 40 días para la boda, o 30 días para la boda, o 80 días para la boda. Entonces uno va contando en regresiva, ¿verdad? Faltan 40 días, 38 días, 30 días, 25 días, 20 días, 10 días, 10, 9, 8, 7, 6, mañana es la boda. Acá la cuenta no es en regresiva, acá la cuenta es en ascendente. Uno no cuenta, esto es interesante, uno no cuenta viendo la meta, uno cuenta viendo el punto de partida. O sea, son 3 días del Homer. Uno no está viendo allá, uno está viendo acá. Uno no está viendo el logro o lo que uno quiere alcanzar, uno está viendo de dónde Dios lo sacó. Contarás 7 semanas completas. Y dice, no, pero no cuentes la meta, no cuentes allá, cuenta a partir del día que trajiste la ofrenda, a partir del día que trajiste la gavilla. A partir de ahí contaréis 7 semanas completas. Alguien dirá, prácticamente lo mismo. Bueno, en algún sentido sí, pero en un sentido trascendental, espiritual, no es lo mismo. Y ahorita usted va a entender por qué. Entonces, esta fiesta que nos lleva a hacer una cuenta, nos lleva a traer una ofrenda que en su sentido único, en su sentido separado, sacado, no tiene mucho valor. Pero cuando pones como punto de partida esa ofrenda y entonces empiezas a contar a partir de esa ofrenda, algo empieza a pasar en el interior de la persona que empieza a contar. Algo empieza a suceder en la vida de la persona que empieza a contar. ¿Sabes por qué Dios nos pone allí? Nos pone a contar a partir de la cebada. Bueno, la cebada es un simbolismo de nuestra fase espiritual cuando Dios nos redimió. Cuando Dios nos sacó de Egipto, del mundo de las limitaciones, del mundo caído, de la impureza, del pecado. Nuestra vida se comparaba a una vida de hierro y de pecado, en la que nuestro estatus era como una fase animalítica, hablando espiritualmente, ¿verdad? Y recordar de dónde Dios te sacó. La palabra hebrea para contar viene de una palabra sencilla que es zafir. Zafir, zapur. Esta palabra zafir, de donde viene el concepto de zafiro, la piedra de zafiro, se sacó de aquí, que es la palabra hebrea cuando Dios le dijo a Abraham cuenta, que es la palabra hebrea que pone en el término cuando le dice cuenta, si puedes contar. Lo sorprendente de esta palabra es que tiene muchos significados, y dentro de los significados está el hecho, escuche, de contar, está el hecho de construir, está el hecho de pulir, significa preparar, significa purificar, abrillantar y sobre todo significa crear. Crear ex nihilo, de la nada. Entonces, si yo cambio el concepto contar, cuando Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, y le dice, si tú puedes contar, así lo haré. Le está diciendo, si te puedes construir, si te puedes
pulir, si te puedes preparar, si te puedes purificar, si te puedes abrillantar, si te puedes crear, como te puedas construir, como te puedas crear internamente. Dice, así es lo que mirarás, así es lo que yo podré hacer, conforme puedas contar, conforme puedas crear, así será tu descendencia. Oiga, cuando uno está contando, uno está construyendo, uno está creando. Contar significa crear. Contar significa empezar a construir, a construir. Día 1 ya estás construyendo, día 2 estás construyendo, día 3 estás construyendo, estás puliendo, estás preparando, estás purificando. Contar no solamente es una cuenta romántica de decir me falta tanto tiempo. Por eso no cuentas hacia la meta en descenso, cuentas desde donde sales en ascenso, porque desde donde sales empiezas a construirte en el 1, y 1 más 1 ya no es 1, es 2, luego es 3, luego es 4. Cada adición se va cambiando, va haciendo una metamorfosis en el interior de la persona. Ya no es 1, 1, 1, 1, 1, sino es 1, 2, 3, 4, 5, 6, aunque se va adicionando 1, pero la cuenta del 1 más el día anterior cambió el número. La palabra zafir también da lugar al término sefer, que es libro. Libro, crear, pulir, hacer, purificar. Y esta parte es la parte en donde viene para nosotros. ¿Por qué Dios nos pone a contar? ¿Por qué Dios nos mete a contar? Nos está haciendo que podamos entender que así como nosotros estemos contando, estamos construyendo, estamos creando. Ahora es interesante notar lo que voy a decir a continuación. Es importante notar para nosotros que lo importante en nuestra vida es, no estamos mirando nuestra meta. Lo importante no miramos hacia la meta. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros miramos nuestras metas y nuestros objetivos, parecen muy altos, parecen inalcanzables y hasta muchas veces imposibles. Por eso muchas personas, cuando miran a sus deseos, cuando miran sus anhelos, cuando miran sus estándares, cuando miran aquello que quieren alcanzar en el camino, no hacen otra cosa que desanimarse. Dios no te dice que mires lo que no tienes. Dios te dice que mires lo que eres, lo que tienes y dónde estás. Dios no necesita de ti y de mí tus anhelos y tus deseos y las metas que tienes. Dios necesita que entiendas y que fijes bien el lugar donde te encuentras. Se construye desde donde estás. Se construye no en una ilusión, se construye desde una realidad que haremos trascendente hasta convertirla en una verdad posible para nosotros. Dios no te dice que mires la meta, Dios te dice que mires desde el lugar donde estás, desde el lugar en donde te encuentras. Dios te dice que mires lo que tienes. Dios jamás preguntó sino aquello que tienes. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en la mano? Eliseo le dijo a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? La pregunta siempre va a ser, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Moisés? Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, lo primero que Dios le dijo a Adán es, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo es, el punto de restauración a donde yo te pueda llevar es que entiendas dónde estás, porque donde estás, lo que eres y lo que tienes es real. Y para construir
un punto trascendental, tienes que entender en dónde estás. Tienes que saber qué es lo que tienes. Y cuando tú entiendes que lo único que Dios necesita de ti es dónde estás, lo que eres y lo que tienes, eso es real. Si Dios te dijera hoy, no, yo me puedo glorificar en ti si tú fueras un hombre santo, si tú tuvieras mucho. No, si tú fueras sabio e inteligente. No, si tú fueras así o asá, entonces yo puedo usarte. Dios no dice así. Dios dice, ¿dónde estás? El hombre acaba de pecar y la única pregunta que Dios le dio al hombre es, ¿dónde estás? Porque allí, desde donde estés, si puedes contar, entonces yo lo voy a poder hacer. Yo me voy a poder glorificar. Este entendimiento de saber dónde Dios nos va a sacar es lo más importante. Y además que cuando Dios se glorifique en nosotros, una de las cosas que siempre nos va a pedir, no se te olvide de dónde Dios te saqué, de donde yo te saqué. No se te olvide dónde estabas. No se te olvide que un día no tenías nada, pero yo te traje a esta abundancia. No se te olvide de donde yo te saqué. ¿Por qué nos pone Dios a contar? ¿Por qué quiere Dios que contemos? Una de las cosas interesantes de contar el Homer, la palabra Homer, es que es tan profundo. La palabra Homer tiene un valor en hebreo que significa, que equivale al número 310. Esta palabra 310 sale de una palabra que conecta a otra palabra que tiene que ver con querí, que significa casualidad. Pero esta palabra querí, que significa casualidad, también acomodando las letras nos da otro término que es yakar, que significa algo valioso. Escuche esto. Cuando nosotros miramos los días que vamos contando, la terapia del Homer y la terapia de contar y construir es empezar a unir los días uno con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. En la vida del ser humano, cuando mira las cosas aisladas ante los ojos del ser humano, no tienen valor. La terapia del Homer y de contar es ayudarnos a poder conectar las cosas que regularmente vemos aisladas y separadas y sin valor, y las empezamos a conectar una con otra, y las empezamos a pegar, y empezamos a ver que esta cosa le dio valor a esta, y que estas dos le dan trascendencia a esta otra, y que estas 4 le dan trascendencia a estas 8, y que entonces cuando empiezas a juntar, a adicionar, a contar aquello que parece casualidad, aquello que parece un acto aislado, que carece de sentido y de valor, cuando lo separas, en ese momento, cuando empiezas a sumar, cuando empiezas a agregar eso que es querí, una casualidad, un hecho aislado, empieza a cobrar un valor y un sentido importante. ¿Quieres que te dé algunos ejemplos? Todo en la Biblia radica en eso. Todo en la Biblia radica en el ejercicio de una persona que no ve la vida de manera aislada, sino y sin valor, sino ve como Dios está viendo. Por ejemplo, la muerte de Yeshua. En estos días estamos celebrando que nuestro Señor Yeshua murió y resucitó. No hoy, en estos días. ¿Cuál es la diferencia de la muerte de nuestro Señor a los que morían crucificados? Nuestro Señor no es el único que que murió crucificado. De hecho, en su muerte tenía 2 a un lado. ¿Cuál era la diferencia de Él a esos 2 hombres que estaban a su lado? ¿Y cuál es la diferencia de su muerte
a la muerte de los miles de personas que Roma mató en toda la historia crucificados. Algunos peor, otros menos. Pedro mismo muere crucificado, pero pide que lo crucifiquen boca abajo porque no quería morir como su Señor. ¿Cuál es la diferencia de la muerte de Yeshua crucificado a la muerte de los miles de personas que murieron crucificados por manos de Roma? Y no vaya lejos de los dos que estaban ahí. Cuando yo tomo su muerte por crucifixión de manera aislada, es lo mismo. Pero cuando pego su crucifixión al día anterior, al día anterior, al día anterior, al año anterior, al año anterior, al año anterior, y lo pego hacia adelante, y cuando no aíslo el evento exclusivo de su muerte y le quiero dar valor a ese momento, sino que veo el cuadro completo, que es de hecho la manera en cómo Dios ve la vida, entonces su muerte no es una muerte cualquiera, y él no es lo mismo que los dos ladrones que estaban junto a él. Uno de los dos alcanzó a notarlo, lo alcanzó a mirar, le dijo: hey, no temes a Dios, estando en la misma muerte junto a él. Este hombre no es como nosotros. La trascendencia y el valor del acto que está haciendo, el acto es el mismo, está crucificado igual que nosotros, pero por cuanto él no es el mismo ni llegó igual, entonces su acto tiene valor distinto al acto de nosotros. La terapia del Homer lo que hace es ayudarte a conectar los sucesos de la vida aislados que muchas veces para nosotros no tienen valor. Y de hecho la ilusión es esa, que no veas valor a tu vida, que no encuentres sentido a lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿Y para qué a mí me pasa eso? Si no cuenta, no cuenta. Si no lo cuentas, no cuenta. Y yo dije, si no lo cuentas, no cuenta. Cuenta para ti, contar para Dios. Porque si puedes contar, así será tu descendencia. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que vayamos trayendo al corazón sabiduría. Enséñanos a vivir la vida entendiendo que no es un evento aislado. Yeshua nace en una sukkah en el mes de Tisri. Y él pensaría, ¿y para qué? No, desde ahí ya estaba contando. Porque si él lo contó, entonces cuenta. Y entonces empieza día 1, día 2. Ahora quítele los momentos estrepitosos en los que se manifestó. La Torá, la Biblia, los evangelios nos sitúan el momento de su nacimiento como a los 2 años más o menos, que fue cuando los sabios de Oriente llegan a la casa, a los 12 años y a los 30 años. Nada más pensar que de los 12 a los 30 hay, ¿cuántos años? 18 años, que no sabemos nada, pero él los contó, por lo tanto contaron. Porque cuando sale, de momento él tenía, imagínense, 13 años. Sí, ¿para qué? ¿Y para qué me porto bien si igual da? Soy un anónimo. ¿Y para qué cuento el día de hoy? Igual me escabullo y hago maldades, ¿y qué? Pero cuando cuenta para él, vale para él ese día. Él sabe que el día a día iban a empezar a construir una semana, un mes, que 12 meses harían un año, y que ir contando de año en año, ir contando. Cuando él llegara a los 30 años, tenía que haber una validación del cielo cuando bajara a las aguas del Jordán. El cielo se tenía que abrir y tenían que decir: este es mi hijo amado. No había hecho ningún milagro, no había sanado a nadie,
no había predicado ningún mensaje, apenas iba a iniciar su ministerio, ni al desierto había ido, ni siquiera estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando él cumplió los 30 años, por cuanto esos días aislados que para la gente no tienen sentido, pero habrá alguien que les empiece a dar valor, habrá alguien que en medio del anonimato empiece a contar eso que es intrascendente y sin valor para muchos. Habrá otros que los estén contando. Cuando llegan los 30 años, cuando llega el tiempo de la manifestación gloriosa, porque te cuento que llegará. Si contó para ti, contará para Dios. Si lo pudiste contar, y cuando llegue el momento de la irrupción gloriosa a tu favor, entonces lo que contaste contará. Y se manifestará y vendrá como una recompensa aquello que construiste, aquello que estabas creando aunque no veías nada, aquello que estabas creando y construyendo aunque no veías nada, no sentías nada, pero seguías adelante, pero continuabas adelante. Uno no entiende que a veces esos momentos de anonimato, esos momentos de invisibilidad, esos momentos donde nadie nos ve, Dios nos está viendo. Y si lo puedes contar ese día, que quizás fue un día donde perdiste 4 cosas, donde te gritaron 8 personas, donde para ti fue un día de fracaso, pero cuando tú no tienes el Homer como una casualidad, como un evento aislado, si para ti el día de hoy cuenta, entonces cuenta. Porque no hay nada peor en esta vida que vivir así. De hecho, la Torá en Levítico 26 dice que eso es una maldición. Vivir con Dios, vivir la vida como una casualidad, como una serie de eventos aislados que no tienen mayor sentido. Pero yo te voy a preguntar algo. Si tú tienes un destino trascendente, y si Dios te puso en esta tierra, en esta época, en este tiempo, la pregunta es: ¿todo lo que te pasa está supervisado por Dios? Y entonces, si tienes un propósito dado por Dios, si todo lo que te pasa es dado por Dios y supervisado por Dios, entonces cuenta. Entonces no es casualidad que estés donde estás. No es casualidad que estés allí haciendo lo que estás haciendo, aunque no tenga valor la cebada, pero si tú le das valor a la cebada, construirá un Shavuot para ti. Si aprendemos a contar, si aprendemos a mirar como Dios ve la vida, las cosas serán trascendentes y con valor. Por eso decía hace un momentito, Dios no necesita sino solo saber dónde estás. Y si desde donde estás empiezas a contar, empiezas a construir, Dios te podrá bendecir. Dios no necesita que seas nada, que tengas nada. Dios necesita que lo que tienes cuente. Que lo cuentes, que empieces a conectar día con día, que empieces a vivir el día a día. El Homer, la cuenta de 49 días hasta Shavuot, es una terapia para ayudarnos a unir la vida, para ayudarnos a tener todo el cuadro completo. Y si no lo entendemos, mínimo saber que lo que nos ocurre no es casualidad, que lo que nos está ocurriendo tiene un propósito. Cuando tú conectas en tu entendimiento con el propósito, reitero, le das valor a lo que te pasa. 18 años, solamente de hablar del año 12 de la vida de nuestro Señor Yeshua al año 30, hay 18 años. ¿Qué hizo? Lucas lo dice, que se mantuvo sujeto a sus padres, que estuvo obediente
todos los días se levantaba, tendía la cama, le ayudaba en los quehaceres a Miriam, ¿verdad? Se iba con su papá, iban a la sinagoga, estudiaban la Torá, subían a las fiestas, hacía todo lo que un niño o un joven normalmente haría. Lo que normalmente se haría. Era el Mesías, era el Hijo de Dios, pero Él le dio valor a esos momentos, a eso que cualquiera diría, ¿contará? ¿Esto tendrá valor? Muere su papá y hereda el puesto, ahora era el carpintero. ¿Tiene valor que esté haciendo muebles? ¿Tiene valor? Pero para él sí, para usted. ¿Lo que está haciendo tiene valor o solo para Yeshua tiene valor? ¿O para usted tampoco tiene valor lo que está haciendo? Claro, porque no tiene un propósito claro. Pero ¿qué importa si estoy haciendo muebles? Soy el Mesías. ¿Qué más da lo que esté haciendo hoy? Yo sé a dónde voy. Yo sé lo que soy. ¿Qué más da lo que tengo? Yo sé lo que voy a tener. ¿Qué más da dónde estoy? Yo sé dónde voy a estar. ¿Qué más lo que hablan de mí hoy? Yo sé lo que Dios ha hablado de mí para mi destino. Pero ¿por qué estoy aquí? Es que soy muy torpe, es que soy... No. Donde estás es donde debes estar. Donde estás es donde debes estar. Y siempre que quieras comenzar a contar, las cosas contarán entonces. No separes lo que te pasa en la vida. No separes. Tienes que entender que no podemos ver a ese carpintero de Nazaret así como carpintero, porque entonces no vale. Los fariseos de su tiempo, los sacerdotes, la clase aristocrática de su tiempo lo vio como un evento aislado. Además de donde iba, nunca se dieron cuenta que cuando ese carpintero, que no era otro que el Mesías de Israel y del mundo, lo conectas con los aproximadamente 4,000 años de historia que están atrás de él, que toda la historia se preparó para su aparición, para su incursión profética, para su manifestación pública. Ese ya no es un simple carpintero, es el Hijo de Dios. Es un hombre totalmente con una trascendencia en su persona impresionante. Si miras los eventos de tu vida como algo aislado, nunca contarán para ti, no tendrán valor. Pero si los conectas, pero si los empiezas a contar, pero si los empiezas a mirar dentro del amplio panorama del propósito divino a tu vida, entonces lo intrascendente, lo que no tiene valor, lo que otros desprecian, si cuenta para ti, contará entonces. Porque contar significa construir, contar significa crear. Imagínate a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio del rey. Yo creo que todo hombre cree que está destinado para cosas trascendentes, pero a este hombre que vive en un tiempo de exilio, que si él hubiera aislado en su momento los sucesos de su vida y los hubiera separado, no hubieran tenido valía para él. Cría una huérfana, dirá: Señor, ¿y para esto me llamaste? Para criar una huérfana. Vive en un tiempo difícil, un tiempo de exilio, un tiempo de cautiverio, un tiempo duro de represalias. Después de criarla, lo recompensan con robársela de su techo y la meten al concurso del rey. Y dice la Biblia que literalmente estaba sentado a la puerta del palacio del rey. ¿Qué si Mardoqueo no le da valor a ese hecho? ¿Quieres ver a esos hombres que aprendieron a contar?
Mira a Abraham, estéril. Pero Dios le dijo, si los días cuentan para ti, contarán. Y si cuentan, si puedes contar, así es como yo me voy a glorificar. Dios no puede hacer nada grande para alguien, a favor de alguien, que las cosas no cuenten. Si la vida que yo te he dado, dice Dios, no cuenta, entonces no cuenta. Por eso no miras más allá. Por eso Dios no se puede manifestar más allá de lo que para ti el día de hoy no vale. ¿Cómo fue el día de hoy? Dirías que un fracaso, dirías que una ruina, dirías que el peor día de tu vida. Cuenta. Si cuenta, cuenta. Si lo puedes contar, contará. Y si miramos a todos los hombres de Dios que en algún momento de su vida estaban en un punto donde cualquier otro de nosotros no hubiese querido estar, o donde para cualquier otro ese punto no tenía valor. Muchos hombres de Dios partieron de lugares ocultos, anónimos. David, 28 años pastoreando ovejas. 28. Porque a los 28 se enfrentó contra Goliat. 28 años siendo anónimo, 28 años siendo despreciado, 28 años que a su papá se le olvidaba que existía, 28 años que no era convidado a la mesa familiar, 28 años en el desprecio y en el anonimato. Pero contaban los días para él. Pero para él esos días de desprecio, de anonimato, de olvido, de desprecio, esos días para él tenían valor y él los unía, los contaba. Cuando llegó el momento en el que Dios se quiere manifestar a Israel, encontró un hombre que sabía contar. Dijo, a través de él me puedo glorificar. Tienes que entender que en medio de las crisis que el mundo atraviesa, de las dificultades familiares, que las dificultades de una ciudad, siempre Dios buscará un hombre, una mujer que sepa contar. Porque Dios se quiere manifestar al mundo, porque Dios quiere obrar a través de alguien, porque Dios quiere darle la respuesta al mundo. Pero necesita gente que sepa contar. Necesita gente que esté contando el día a día. Necesita gente que le dé valor a ese talento que se le ha dado, y no simplemente que vaya y lo esconda porque es uno. Dios necesita gente que le empiece a dar valor a los días que Dios les da, porque dice el Salmo 118 verso 24: este es el día que hizo el Señor. Los días los hace Dios. Los días, como sea tu día, lo hace Dios. Las actitudes, las decisiones, el valor, como vivas el día a día, esa es decisión tuya. Y si sabes contar y lo cuentas, entonces contará. Pero eso depende de ti. Nos pusieron a contar. Precisamente dice que en un momento difícil, Jueces 7 nos dibuja una situación. Desde el 6 nos dibuja una situación difícil en Israel, donde Madián venía y atacaba y empobrecía a Israel. 7 años habían pasado y Dios encuentra a un hombre que sabe contar. Dice que antes de ir a la batalla, le dice Dios a Gedeón: si todavía dudas, baja al campamento de Madián para que escuches un sueño. Y dice que él baja, y dice que un hombre le platicaba a otro hombre el sueño y decía: yo veía un pan de cebada que descendía y que golpeaba el campamento de Madián. ¿Saben por qué Gedeón pudo ser el libertador en ese tiempo? Por saber contar el homer. Porque el pan era de cebada.
Él le dio valor a lo que en su momento en Israel nadie le estaba dando valor. Por eso pudo organizar un ejército que de 32,000 le quedó en 300. Por eso creyó en Dios que con tan solamente cántaros, trompetas y teas iba a poder vencer, porque aquello que no tiene valor existencial para una batalla, alguien le dio valor porque Dios se lo había dicho. Porque las cosas no tienen valor a nuestra lógica. Lo importante no es ir con aquello que hoy para el día de hoy tenga valor. Lo importante es que vale para Dios el día de hoy. Y sin duda alguna, hermano, hermana, lo que vale es lo que tienes en tu mano. Lo que vale es lo que Dios ya te dio. Lo que vale es con lo que has caminado durante todo este tiempo, que quizás hasta hoy no le has dado valor, pero llegó la hora de que alces esa vara, Moisés, que has cargado durante tanto tiempo, porque será la vara con la que yo libertaré a mi pueblo de la opresión. Qué sorprendente es que aquello que siempre hemos portado, cuando se abre un tiempo redentivo, Dios no te da otra cosa. Dios usa lo que tienes. Moisés llevaba 40 años de cargar esa vara. Pero cuando Dios se aparece, ¿de dónde le sacó Dios a Eva, Adán? De lo que ya había en él. Eva no cae del cielo. Eva no sale de la tierra como la lechuga, ¿verdad? Eva no salió de ningún otro, se abrió el cielo así, una dimensión así rara, y sale Eva. No. Le dijo, quédate dormido un ratito, ahorita te presento a tu Eva. Y se la saca de aquí, para cuando la necesidad llegó, lo que él había contado como valioso fue valioso en las manos de Dios. Si cuenta, cuenta. Si lo cuentas, contará. Porque lo que no tiene sentido también cuenta. Porque lo que para otros no vale también cuenta. Si lo que no tiene valor para otros, para ti tiene valor. Si cuenta para ti, dice Dios, también cuenta. Una pequeña nube, un poco de harina, buscar burras, cuidar ovejas. Quizás, y siempre será algo que tenemos que aprender, que a veces Dios nos pone en puntos totalmente, diametralmente opuestos a donde nos quiere llevar. Pero la terapia no es cómo voy a llegar de donde estoy a donde Dios me quiere llevar. Esa no es la terapia. La terapia es que donde Dios te puso tenga valor para ti. Si cuenta para ti donde estás, Él te podrá llevar a donde sea. Si no desprecias tu vida, si no desprecias tu familia, si no desprecias tu situación, si cuentas a partir de donde estás y miras aquello de donde saliste y empiezas a entender que Dios tiene algo preparado para tu vida, si el día con día empieza a contar, Dios te va a llevar al lugar donde tiene preparado para ti. La meta no es algo que nosotros podamos construir. La meta y los resultados y los logros no es algo que nosotros podamos crear. Las metas son una recompensa al trabajo que hemos hecho de contar. La meta es un resultado que sale a nuestro encuentro. Oiga esto, dice que 7 semanas contaremos, ¿verdad que sí? 7 semanas completas, lo que hace un número de 49 días. ¿Y qué número sigue al 49? O sea que no cuenta. ¿Qué día sigue al 49? 50. No cuenta.
porque eso no es parte de la cuenta, porque ese no lo contamos, porque el resultado no es algo que alcancemos por nosotros, es una recompensa de Dios al esfuerzo que estás haciendo de contar. Como para ti vale, yo te voy a bendecir. Como lo que estás haciendo, Mardoqueo, te quedaste ahí, criaste a Hadasa, la cuidaste, la capacitaste y estás dándole valor al hecho de estar haciendo mi voluntad. Yo haré que al rey se le vaya el sueño y que te recuerde en el tiempo que te tiene que recordar. Si cuenta para ti lo que haces, tendrá valor en Dios para mostrarte su salvación. Dios necesita gente que lo que está haciendo tenga valor. El proceso vale. No es más valioso el fruto de un árbol que el árbol mismo que dio origen a ese fruto. Claro, valoramos el chabacano, pero tenemos que aprender a valorar el mismo árbol. El árbol y el fruto no son cosas diferentes. De hecho, una es el resultado de la otra. Contar 7 semanas completas significa entender que tenemos que amar lo que nosotros podemos hacer, el proceso. La meta no es nuestra, el proceso sí. Lo que se perdió no es el árbol de la vida, es el camino al árbol de la vida. Lo que el pecado no te rompe el destino, solo el camino. Al contar, vuelves a construir el puente que te separó de tu propósito. El propósito es inalterable, pero no el canal o el conducto. Ese lo construyes al contar. Ese lo construyes al contar. Si tú lees con cuidado, dice que las espadas protegían no el árbol, protegían el camino al árbol. Si lees con cuidado, no es el árbol el enigma, no es la meta. Lo destinado está destinado y nadie te lo va a quitar, pero el camino lo construyes tú. Oiga esto, interesante. Cuando Yeshua dijo muchas veces: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, Él dijo en alguna ocasión: yo soy el camino. Él no dijo que Él es la meta, Él dijo: yo soy el camino. Él no dijo que Él es la meta, Él dijo que Él es el camino, que Él está en tu proceso. Cuando la Biblia habla del proceso y de la prueba, dice: fiel es Dios, que no te dejará ser probado más de lo que puedas soportar. Allí, en el momento en el que nadie quiere estar, dice Dios que Él está. Que de hecho Él es el camino, no la meta, no el logro, no la recompensa. Yo soy el camino. A Dios lo encuentras en el camino. Con Dios entras en intimidad y lo conoces en el camino, en el proceso, mientras aguardas, mientras esperas, mientras conectas día con día y le das valor al día a día, entonces valdrá. Ninguna cosa resulta de la noche a la mañana. Ninguna cosa verdaderamente importante, valiosa y trascendente y durable y permanente se construye de la noche a la mañana. Se tiene que contar. Se tiene que contar. Se tiene que construir, crear. Nos tenemos que preparar para eso. Ese es el misterio de la cuenta del Homer. Si cuenta para ti, dice Dios, contará. Y si puedes contar, así será tu descendencia. Hoy estamos contando, haciendo una terapia personal de unir puntos en nuestra vida. Quizás estés entre los 12 y los 30 años de nuestro Señor Yeshua. Nada tiene sentido, pero sigue contando. Sigue contando. Sigue contando. En algún momento Dios va a salir a tu encuentro, y mejor que te encuentre contando. ¿Te acuerdas de los obreros de la 11ª hora?
El jornal vale un denario, ¿verdad? Un denario al día. A los de las 6 de la mañana les preguntó: ¿y cuánto quieren que les pague? Lo que se paga, Señor, bien pagado. ¿Cuánto? Un denario. ¿Sí? Un denario, contrato, un denario. Y entonces cuando a esa hora estaban todos, los de las 9, las 12, las 3 y las 5 de la tarde, que después respectivamente los fue contratando. Pero a las 6 de la mañana sería ilógico pensar que unos llegaron a las 6 a la plaza, otros llegaron a las 9, otros al mediodía, otros a las 3, otros a las 5. Sería ilógico pensar. Ellos todos estaban allí desde las 6 de la mañana, la hora primera. Y llega el padre de familia y empieza a contratar. Y contrata a los primeros por un denario al día. Usted sabe la historia. Al final, las 5 de la tarde, y encuentra a unos que se quedaron 11 horas. No, cualquiera de nosotros se hubiera ido a las 9. ¿Qué más da? Aquí no van a contratar, vámonos. ¿No? Cualquiera de nosotros no dura más de mediodía. Pero hubo unos hombres que el tiempo también contaba y que entendieron que aunque no estoy haciendo nada, también estoy trabajando. Que esperar pacientemente también significa estar trabajando en aras de mi propósito. Que aunque no esté haciendo nada para aquello que sé que Dios me llamó, también estoy trabajando. Yo no sé si alguien entiende eso. Porque tú no puedes separar tu presente de tu destino. Si tu presente cuenta, te prometo que llegarás a tu destino. Pero si hoy no vale, te quedarás sin nada al final, con eventos aislados en tu vida. Estos hombres contaron y a la 11ª hora les dicen: ¿y qué quieren? ¿Quieren que los contrate? Claro, no, les dice: ¿por qué nadie los ha contratado? Señor, nos viste aquí 11 horas, has pasado por nuestras narices. Aquí hemos estado. Los lleva por 1 hora y les paga lo mismo que los de las 6 de la mañana. Lo mismo. Quiere decir que Dios te está viendo. Aunque estás buscando burras, Saúl, Dios te está viendo. Aunque por 28 años has sido anónimo en tu casa, David, yo te estoy mirando. Porque no importa quién llega primero ante Goliat, la meta no es llegar primero, la meta es llegar más capacitado. La meta es llegar en el tiempo de Dios, al momento de tu manifestación. Que cuando Dios llegue el tiempo de salvar esta ciudad, te encuentre contando. Porque si estás contando, te va a llamar, te va a usar, te va a elegir, te va a enviar. Dios necesita gente contando. Este día contó, este día valió. ¿Usaste tu libertad para tomar el yugo de la Torá o usas tu libertad para el pecado? Porque si eso es así, si lo usas para Dios, eso cuenta. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu vida? Si puedes contar a Abraham, así será tu descendencia. Ponte de pie. Y en una síntesis breve de palabras, te acabo de explicar la preciosa cuenta del hombre. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a unir lo que has traído para nuestras vidas, a no mirar las cosas de una manera aislada, sino a unir, a pegar. Padre, gracias. Que tu bendición esta noche esté en este 7º día de panes sin levadura. Que cuenten las cosas para nosotros. Gracias. Que tu palabra pueda edificar,
ayudarnos a valorar lo que muchas veces en nuestro entorno no tiene mayor sentido, pero si tú lo has puesto en nuestro camino, tiene valor y lo necesitamos. Con el corazón en mano te lo pido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Quebrántame Dele gracias a Dios. hasta que lo natural salga de mí. Pídale ayuda para que le ayude a contar, a valorar. Tu imagen y la esencia de tu amor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar. Quebrántame hasta que lo natural salga de mí. Enséñanos a contar. Oh Dios. Quebrántame tu imagen y la esencia de tu amor. Gracias, Dios. Transfórmame, hoy rindo mi voluntad completa a ti. Desafírame, Gracias, Dios. con el corazón en mano te lo pido. Quebrántame hasta que lo natural salga de mí. Moldea en mí tu imagen y la esencia de tu amor. Enséñame a contar. Transfórmame, hoy rindo mi voluntad completa a ti. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Es una noche en la que te queremos dar gracias y te queremos agradecer esa perfecta voluntad que un día nos hizo salvos. Gracias. Yo quiero despedir a nuestra audiencia en público sin darte la oportunidad de que puedas aceptar al Señor en tu corazón. Hoy es un buen día para que tú puedas tener una experiencia con el Señor y que puedas invitar al Señor a tu interior. Yo quiero orar por ti. Si tú me estás mirando quizás por primera, segunda o tercera vez y necesitas tener un encuentro con Dios, yo quiero bendecir tu vida y ayudarte a orar. Vamos a orar si te parece bien. Padre, esta noche te doy gracias por los que nos están mirando y quizás habrá alguien allí que necesite recibirte en su interior, necesite aceptar la vida que tú has preparado para él o para ella. Yo quiero orar por él. Quiero que repitas después de mí si este es tu caso. Señor, entra en mi corazón. Reconozco mis pecados y reconozco que mi vida te necesita. Hoy quiero ser una nueva criatura. Quiero ser una nueva creación. Hoy reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y que puedas entrar en mi vida. Te lo pido y te lo ruego. Y que este día sea un día de salvación para mi vida. Gracias, Señor. Oro por todos aquellos que están haciendo esta oración. Oro también por aquellos que quizás puedan tener una petición, alguna necesidad y puedan hoy estar necesitados, Señor, de un milagro. Y quiero declarar para todo aquel que necesite una palabra de sanidad, sanidad para los cuerpos,
en este día. Padre, muchas gracias en Yeshua el Mesías. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos en la que sigue. Bendiciones y un abrazo desde tu casa Durango. Shalom. Denles un aplauso a ellos. La fe no avergüenza.